Gracias al Señor por este tiempo de poder compartir la palabra. La verdad que estoy muy ansioso, pero esperando en el Señor de que haga cambio en nuestra vida personal y también como iglesia, que empecemos a enfocarnos en lo que el Señor quiere en cuanto a misiones y cambie nuestro corazón al respecto. Y eso es lo que espero. Tengo fe en que Dios va a ir, a través de la exposición de la palabra, va a ir cambiando nuestros corazones para su gloria, ¿no es cierto? Así que eso es lo que esperamos. Bien, queridos hermanos, como les decía, es una bendición poder compartir hoy día la palabra del Señor. Esperamos poder ser diligentes en la palabra y poder también, por supuesto, ser agradables al Señor con lo que Él nos vaya a enseñar. Es decir, que podamos practicar todo lo que el Señor nos va enseñando, nos va exhortando, nos va diciendo que hay que cambiar o que no estamos haciendo probablemente o podemos mejorar en cuanto a lo que la palabra nos dice. Vamos a leer, queridos hermanos, la tercera epístola del apóstol Juan. Ahí vamos a estar, para que me acompañe, por favor. Vamos a estar ahí, tercera epístola de Juan, casi al final. 2 libros nomás antes de Apocalipsis. ¿Sí? Perdón, sí, 2 libros antes de Apocalipsis. Bueno, estamos todos ahí. Vamos a leer tercera de Juan, completo, es súper cortito, así que dedicamos tiempo a eso. El anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Vamos a orar, queridos hermanos. Gracias, Padre, por este texto. Te pedimos que nos ayudes a comprenderlo por medio de su Santo Espíritu. Te pido que me guíes, Señor, que pueda ser instrumento este día para edificación de todos nosotros, que puedan salir sus palabras de mi boca. Le pedimos también que no seamos oidores olvidadizos, que podamos retener la palabra y que podamos aplicarla, Señor. Ayúdanos también a, por supuesto, cambiar nuestro corazón y ser más como Cristo por medio de tu palabra. Le damos gracias por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, como siempre cuando comenzamos a estudiar una carta o un libro nuevo, vemos un poquito acerca de la información general de esta carta. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan, tal cual como indica su nombre ahí, por lo menos en casi todas las versiones dice tercera epístola de San Juan apóstol, así que eso está bien, porque es a él a quien se le adjudica esta epístola. ¿Y cómo sabemos que fue el apóstol Juan o cómo podemos llegar a esa conclusión? Porque en la epístola no dice yo, apóstol Juan, entonces tiene que haber alguna razón para llegar a esa conclusión. Y la razón de llegar a esa conclusión, es decir, que el apóstol Juan escribió esto, son los padres de la iglesia principalmente. Ese es un gran argumento. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia son la generación de ministros, evangelistas, pastores, que siguieron la posta después de los apóstoles. Entonces ellos dan testimonio de muchas cosas que ocurrieron en el tiempo de los apóstoles. Entre ellas, algunos de ellos reconocen esta epístola como
apóstol Juan. Entonces tenemos el testimonio más cercano al apóstol Juan diciéndonos esta epístola pertenece al apóstol Juan. También otro argumento importante es que fue aceptado también por la iglesia, ha sido ampliamente aceptado por la iglesia, no así sabemos los textos apócrifos, que obviamente tuvieron problemas ahí con el reconocimiento de la iglesia, porque evidentemente tienen problemas teológicos y errores históricos. Entonces, por estas dos principales razones, se le adjudica al apóstol Juan esta epístola. Entonces, y bueno, recordemos también un poquito los padres de la iglesia que cumplieron un gran rol porque, como les decía, ellos son los que continuaron con la evangelización luego de la era de los apóstoles. O sea, evidentemente que el evangelismo tenía que seguir, el establecimiento de nuevas iglesias tenía que seguir y los apóstoles prepararon a otros siervos para ello y ahí viene esta era de estos nuevos siervos. Entonces tuvieron un contacto, ahora que está de moda, un contacto estrecho con los apóstoles. El tiempo de esta escritura ha sido situado casi al final del ministerio del apóstol Juan. Esto debido a que se presenta al principio como el anciano. Dice ahí, versículo 1, dice, el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. ¿Sí? Entonces, probablemente, aunque esto es más difícil saberlo, se le adjudica a un periodo tardío en el ministerio del apóstol Juan. Pero eso es más difícil saberlo, la verdad, es más allá de una opinión, una conclusión. Y al observar la evidencia interna no podemos notar mucho más acerca de algún año o algún punto histórico que nos diga la carta acerca de qué año pudo haber sido dónde. Pero históricamente se le ha puesto alrededor del 85 a 90 después del Señor Jesucristo, el apóstol Juan escribiendo desde la iglesia de Éfeso. Así es como se ha dicho y por lo menos se ha llegado a esa conclusión, más o menos por esto de ancianos. También la epístola nos entrega una buena radiografía de lo que es o cómo funcionaba la iglesia primitiva. O sea, podemos notar algo de cómo era la iglesia primitiva, cómo era la cultura en aquellos tiempos en cuanto a la iglesia y especialmente la iglesia local. Entonces, nos ayuda a observar eso. El tema principal de esta epístola es la hospitalidad, pero no nos habla de la hospitalidad de manera general, como en otros pasajes, donde podemos ver que, por ejemplo, los pastores tienen que ser hospedadores, ahí dice la Biblia, o dice hospedados unos a otros, también otro versículo. Entonces, y podemos encontrar muchos pasajes así, pero esta epístola está enfocada en una hospitalidad específica, ¿sí? Algo específico que debía reconocer la iglesia como parte de su obra. Y aún así, la hospitalidad como obra general, sabemos que tiene que ser parte del creyente, es un distintivo, una marca del creyente, la hospitalidad. Así que es algo que la Biblia ya lo habla de manera general, que los cristianos debemos ser hospedadores. Y interesantemente, esto es algo que se ve muy marcado en algunas partes de Chile. Por la gracia del Señor he podido ir a Perquenco a servir a una iglesia que se estaba fundando. También a Curacautín, a una iglesia que se estaba fundando también. Fui a Puerto Montt, a una iglesia ya con más tiempo, también a servir. Y también ahora último, por la gracia del Señor, logramos ir a Chiloé. Y es precioso ver esa parte de la cultura chilena en el sur, porque están la mayoría de las personas dispuestas a recibirles en sus casas a las personas que vienen de afuera. Es muy interesante eso. Y esto mismo debemos ponerlo por obra, debemos imitarlo, debemos aprenderlo, debemos practicarlo, pero no por algo cultural, sino porque el Señor nos anima a hacerlo. ¿Sí? Si bien es cierto, es una buena práctica, aunque sea cultural, pero la razón principal de nosotros ser hospedadores es porque el Señor nos anima, nos exhorta a hacerlo. Dice el
primer versículo donde vamos a estar en nuestra sección de los versículos 5 al 8. Ahí vamos a estar, queridos hermanos. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Sí? Dice el pasaje 5. Y esta sección la hemos dejado hasta el versículo 7, ¿sí? Pero vamos a ir paso a paso. En este pasaje, en el versículo 5 que acabo de leer, se nos muestra el trato especial que hay entre el destinatario y el autor de esta epístola. ¿Sí? El destinatario es Gayo, él era el que iba a recibir esta epístola. El versículo 1 dice, el anciano a Gayo, a quien amo en la verdad, dice. Anciano, aparte de poder hablar de cierta edad, también es un sinónimo de pastor o obispo. ¿Sí? Recordemos que estos tres títulos, es decir, pastor, anciano y obispo, nos están hablando del mismo cargo, ¿sí? De la misma persona. Es decir, a pastor Cristian le podemos decir obispo o anciano también, aparte de pastor. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y el adjetivo amado, que ocupa acá el apóstol Juan, es una palabra muy utilizada por Juan el apóstol para referirse a los creyentes con cariño. ¿Sí? Es un adjetivo que él utiliza para tratar con cariño a los discípulos. Acompáñenme por favor a 1 de Juan. ¿Sí? Vamos a leer un poquito. Retrocedo un poquito. 1 de Juan. Capítulo 4, versículo 7 dice, llegamos allá. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, acá vemos una pequeña muestra de que es un trato cariñoso que ocupa Juan para referirse a los creyentes. Gayo, nuestro destinatario, aparentemente es un pastor o un obispo o un anciano de una iglesia local en Asia Menor. Aunque esto también es difícil, es decir, fijar un lugar en donde estaba este hermano sirviendo, lo que sí es claro, según la evidencia interna de nuestra epístola, es que era un líder de la iglesia. ¿Sí? Él tenía un liderazgo en la iglesia. Bueno, esa palabra no existe, era un siervo de la iglesia. ¿Sí? Pero para que me entiendan, es que era alguien que tenía responsabilidades importantes en la iglesia. ¿Sí? Lo más probable es que haya sido un pastor de la iglesia ahí en Asia Menor. Ahora, lo que hace el apóstol es reconocer el servicio u obra que estaba entregando Gayo por otras personas. Eso es lo que hace. La Biblia trata de cristiano fiel a Gayo por estar dispuesto a hospedar a otros hermanos. En la cultura de aquella época, algo que los cristianos adoptaron del judaísmo, de la cultura judaica, es que los creyentes cuando viajaban, y los judíos también, se hospedaban en casa. ¿Sí? Entonces buscaban hermanos, o en este caso judíos, si es que estamos hablando antes del nacimiento de la iglesia, judíos buscaban alguna casa de alguien de su sinagoga, o después en el periodo de que estamos hablando, buscaban a alguien de la iglesia o algún creyente para ir a quedarse en esa casa, ¿sí? Para que le recibieran. Hermano, mandaban una carta, voy a ir a Roma, por favor, recíbeme, si el Señor lo permite. Así a grandes rasgos. Ahora, la gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no existían lugares para posar en ese tiempo? ¿No había una especie de hotel? ¿No había una especie de apart hotel o un motel o algún lugar para quedarse? ¿Sí? ¿Habían esos lugares en aquella época? La verdad es que sí, habían de esos lugares para quedarse, lugares que había que pagar para hospedarse, pero había un problema con esos lugares. El problema es que estos lugares, estos edificios de hospedaje, también se utilizaban para usos viles. Entonces, esa es la razón por la cual los cristianos y también los judíos buscaban una casa para donde quedarse, ¿sí? Para no encontrarse con una situación peligrosa o vergonzosa. Entonces, por esto se adoptó el de ir a quedarse a una casa de un hermano.
Ese es el trasfondo histórico de este manejo de la iglesia. Gayo estaba dispuesto a sostener en su casa a los hermanos, y interesante porque también estaba dispuesto a sostener a los desconocidos. Ahora, hay que hacer un paréntesis acá, porque cuando habla aquí de desconocidos no es cualquier persona, sino que se refiere a un hermano desconocido. Está dentro del grupo de los hermanos, ¿sí? Es decir, que Gayo, este pastor o este siervo, hospedaba hermanos que incluso él no conocía. Es decir, llegaban hermanos a su casa y él estaba dispuesto a hospedarlos sin saber mucho de ellos, sin haberlos visto quizás antes. Él estaba dispuesto a hospedarlos, ¿sí? Y eso es algo que el apóstol Juan está reconociendo en el ministerio, en la vida de Gayo. Entonces, según el contexto, vemos que estos hermanos viajaban para compartir el evangelio, y es muy probable también que hayan viajado para edificar otras iglesias con el conocimiento de su palabra. Es decir, que no solamente eran, por así decirlo, misioneros pioneros a un lugar donde no había nada, sino que también eran algunos maestros, ¿sí?, que estaban dispuestos a ir a enseñar la palabra a otro lugar. Y acá hay dos puntos interesantes que analizar. En primer lugar, debemos ver el contexto de nuestra carta, que hospedar creyentes es una muestra del verdadero cristianismo. Eso lo habíamos conversado. Versículos 3 al 4, por favor. En tercera de Juan estamos. Versículos 3 al 4. Vamos ahí, volvamos a tercera de Juan. Dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y ya sabemos que Gayo estaba dispuesto a hospedar hermanos para el ministerio. Entonces, claramente la Biblia nos deja en claro que hospedar creyentes es una muestra de un verdadero cristianismo. Además, el apóstol dejó en claro que este grupo de desconocidos eran hermanos. Y sin embargo, aún así hay un filtro. No, tampoco queremos decir cualquier persona que diga ser hermano, ¿sí? Hay un filtro que Juan ya habló de eso, y vamos a ir a segunda de Juan para ver si hay algún filtro, ¿sí? Hay un filtro. Segunda de Juan, versículos 9 al 10. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Por lo tanto, aún así, a pesar de que eran hermanos y algunos no lo habíamos visto nunca, aún así había que ver si realmente habían creído en el Señor. Había que hacer eso, ¿sí? Por algo, el mismo Juan ya no está hablando de eso, ¿sí? Segunda de Juan habla un poco del hospedaje desde un punto de vista más negativo, cuando uno puede encontrarse con falsos profetas, ¿sí? Pero tercera de Juan lo habla de un punto de vista más positivo, o sea, es decir, claro, a los falsos profetas no tenemos que abrirle la puerta, pero sí a los hermanos, ¿sí? Ese es el tema. Entonces, esta obra hecha por Gayo a los hermanos tuvo beneficios para la obra. ¿Cuál beneficio? Esto genera un buen testimonio. Versículo 6, la primera parte del versículo 6 en tercera de Juan dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como digno de su servicio a Dios. Dice la primera parte: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Dice el versículo 6, la primera parte, como decíamos, algunos estudiosos dicen que Juan escribió esta carta desde Éfeso en sus últimos días. Si eso es así, si fue así, estos misioneros volvieron a la iglesia de Éfeso a dar testimonio de su viaje misionero, ¿sí? Es decir, estos hermanos llegaron
por la iglesia del hermano Gallo, él los recibió, los hospedó, estuvo dispuesto a estar con ellos, a apoyarles en su viaje misionero, pero luego estos hermanos volvieron a su iglesia enviadora y ellos dieron testimonio de cómo, del buen trato, de cómo el hermano Gallo los hospedó sin haberlos incluso conocido, ¿sí? Sin haberlos reconocido. Entonces ellos atestiguaron ante la iglesia cómo es que el Señor los bendijo con el hermano Gallo. Es cierto que los viajes misioneros son diferentes unos de otros, no podemos quizás encerrarlos, ¿eh? Hay viajes más largos, hay viajes más cortos a diferentes lugares, y eso lo podemos ver ahí en Hechos. Pero aún así, esto es muy probable que animó a la iglesia enviadora. Entonces, y también, por supuesto, lo que vemos es que por medio de su testimonio, Gallo exaltó el nombre del Señor por medio de su amor entregado, ¿sí? Entonces, algo que vemos acá es que por lo general se recomienda a los misioneros hoy en día entregar un reporte, ¿sí?, a la iglesia. Eso anima a la iglesia y algo que también hizo el apóstol Pablo. Vamos a ver ahí. En Hechos 14, versículos 24 al 28, dice la palabra de Dios. Luego, pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, como vemos, en el libro de los Hechos se relata cómo los apóstoles reportaban a su iglesia enviadora, en este caso la iglesia de Antioquía, cómo el Señor les guió con su viaje expandiendo el evangelio. Eso es algo que ya se había tomado por la iglesia, algo que ya se estaba haciendo, y por supuesto esto anima a la iglesia para seguir involucrándose en el evangelio. Versículo 6, la segunda parte dice: versículo 6, en la segunda parte dice: y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, dice la palabra de Dios. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Perdón, lo puse. Ahí estaba, perdón, que me costaba ver. Ahí sí, muy bien, lo leemos otra vez. Dice: y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Entonces, en el verso 6, en la segunda frase, el apóstol Juan le pide por favor, porque eso significa harás bien, en otras palabras, por favor, es otra forma de decir harás bien, que los encamine a estos misioneros. Es decir, que encamine a los misioneros que ya había mencionado antes. La palabra encaminar indica mucho más que recibirles en las casas, porque uno puede decir, ok, yo con los misioneros puedo ser hospedador, pero esta palabra habla mucho más que eso, ¿sí? Hay parte, evidentemente, pero habla más que eso. Sino que también involucraba estar dispuesto a darle comida, si es necesario. Ahora el apóstol le agrega un apellido a esta frase: como es digno de su servicio a Dios, dice. ¿Está ahí? Perfecto, dice la segunda parte: como es digno de su servicio a Dios. Entonces, el hospedar ahora tiene un apellido, tiene una instrucción. Es muy interesante porque lo que nos dice este versículo es que servir a estos misioneros finalmente es servir a Dios. Eso es lo que nos dice. Como es digno de su servicio a Dios. O sea, servir a estos misioneros, a estos maestros que viajaban, es finalmente servir a Dios. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Y también nos indica cómo es la forma de involucramiento, es decir, cómo tiene que ser mi servicio a los misioneros, cómo debía ser el servicio
que tenía que tener Gayo con los misioneros. Quizás debía darle que alojen en el patio, quizás debía darle solo 11 y que en el día no coman nada. ¿Habrá sido así? Evidentemente no, ¿sí? Y, sin embargo, ¿qué sería digno? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos asociar digno a algo práctico? Y hay otro pasaje que nos ayuda a entender esto de digno, ¿sí? Ya el Señor lo ha dicho de una manera. En Tito 3:13 dice la palabra de Dios: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. ¿Sí? Esto podríamos decir que es casi un sinónimo de lo que es digno, ¿sí? De modo que nada les falte, ¿sí? Entonces es un estándar bastante alto, la verdad. O sea, hay que estar, ellos debían estar dispuestos y hay que estar dispuestos a servir con lo mejor, ¿sí? De modo que nada les falte. O sea, realmente tener una preocupación por estos misioneros que estaban viajando. Realmente preguntarnos qué les falta, en qué ayudamos. Esto se lo pedía, en este versículo, en Tito 3:13, se lo pedía Pablo a Tito. Y él debía recibir a estos siervos. Pero notamos que hospedar es más que hospedar, ¿sí? De manera que nada les falte. Y también el apóstol Pablo pide por él, ahí en Corintios, dice: y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. O sea, era algo ya que se había aferrado a la cultura de la iglesia de aquella época y evidentemente involucraba estar dispuesto a ayudar en lo que se necesite en la obra de Dios. Eso podía ser hospedaje, ya vimos, comida, quizás acompañar, es algo que también aparece ahí en Filipenses. Esto puede ser muy, muy amplio, la verdad. O sea, el hecho de estar dispuesto a ayudar en lo que necesite esta persona o estas personas es un interés por los misioneros y por poder ayudar. Otra vez, esto significa más que hospedar. Esto involucra estar dispuesto a ayudar en todo lo necesario con su viaje. Es interesante porque uno analiza también la historia y a partir de esta porción que estamos leyendo en la iglesia en el primero y segundo siglo, se escribió un protocolo para recibir misioneros, teniendo en cuenta estos principios, es decir, estos dos principios que estamos viendo, el que habíamos visto en segunda de Juan, que lo vimos rápidamente, el hecho de tengan cuidado con que el que dice ser cristiano y no cree en Jesús, no se ha entregado a Cristo, y también el otro lado, pero al que es cristiano sí, tienen que ayudarle. ¿Sí? Y hay un protocolo que tenía la iglesia de qué pasos debían tomar. Obviamente es algo que esa iglesia tomó, ¿sí? Pero llama la atención de que la iglesia desde ya comenzó a tener interés en los misioneros y por eso obviamente vemos este protocolo, porque hay un interés en servir en esto, ¿sí? Hay un interés en practicar esto. Entonces es evidente que la iglesia debe pensar en estas cosas. También el pasaje nos habla del carácter de la misión de estos misioneros, ¿sí? ¿Cómo era la misión de ellos? Y nos muestra la razón de por qué tenemos que recibir misioneros o apoyar misioneros. Este pasaje, en el versículo 7, nos dice lo siguiente. Ahora vuelva por favor a 3 de Juan, versículo 7. Dice: porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Sí? Entonces, lo que vemos en el versículo 7 es que aquellos siervos de Dios, estos misioneros, estos evangelistas, estos maestros, habían salido por causa de Dios. Y además el apóstol le muestra a Gayo que finalmente quien debe estar involucrada en sostener a estos misioneros es la iglesia y no el mundo. Es muy interesante, porque aquí gentiles es un sinónimo de persona no creyente. Finalmente, lo que mueve a los misioneros es buscar agradar a Dios principalmente. Y esto es verdad.
es Dios quien ha dado el mandamiento de salir a ser discípulos por todo el mundo. ¿Sí? Él nos ha enviado principalmente. Aunque la obra tiene que ver con alcanzar personas para Cristo, ¿sí? La obra finalmente es alcanzar personas para Cristo y que puedan crecer en el Señor. La obra, a fin de cuentas, es de Dios. Dios ha dado el mandamiento a la iglesia. Dios levanta misioneros, como vemos. Y Dios demanda a la iglesia que los envíe. Habíamos visto ahí en Hechos 13, en nuestra conferencia pasada. Y Dios es quien los sostiene, ¿sí? Miremos el testimonio del apóstol Pablo. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Colosenses 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Por lo tanto, queridos hermanos, en ese sentido, los misioneros existen porque Dios ha querido salvar pecadores de este mundo para su gloria. En este pasaje tenemos mucho, en esta porción que hemos visto, mucho para sacar para nuestras vidas. Hay mucho que el Señor nos quiere enseñar de manera práctica, pero por sobre todo también para la iglesia en conjunto. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia en las misiones? Un punto muy importante en el tema de las misiones, aparte de que la iglesia debe involucrarse, que es algo que ya estamos aprendiendo y estamos tomando, es el liderazgo. Muy interesante en esta epístola. El apóstol Juan se está dirigiendo en primer lugar al liderazgo de la iglesia. Es el liderazgo. Ya habíamos visto que Gayo era el que estaba a cargo de esta iglesia. Y muy interesante, hace un contraste con la misma epístola, con lo que no hay que hacer. ¿Sí? Veamos el versículo 9 y 10 de tercera de Juan. ¿Sí? Por favor. Todos juntos. Versículos 9 y 10 dice: Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Se ha discutido mucho, pero lo más probable es que Diótrefes era pastor o líder o anciano de otra congregación cercana a la de Gayo. ¿Sí? Recordemos que en ese tiempo, algo también que se daba, que era muy común, es que las iglesias se juntaban en las casas. Entonces es muy probable que Gayo haya estado en una casa y Diótrefes en otra casa, en la misma área. ¿Sí? Es muy posible que se trate de iglesias-casa, ¿sí? Porque era algo común en la época. Diótrefes, esta persona que se menciona ahora, en el versículo 9 y 10, se oponía al apoyo misionero de tal manera que influía en otros para no hacerlo y expulsaban a los que sí lo hacían. En esta carta se muestra a este Diótrefes como un incrédulo. Mire conmigo por favor el versículo 11. Dice: amados, amado, otra vez amado, no imites lo malo, sino lo bueno, porque el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Sí? Obviamente dando a entender de que Diótrefes no iba por un buen camino, lamentablemente. Algo que debemos aprender es que no solo la iglesia debe involucrarse con los misioneros, sino que en especial el liderazgo, es algo que estamos aprendiendo hoy día. El liderazgo debe hacerlo. Nota la influencia que tenía Diótrefes en las personas, una influencia negativa, pero al fin y al cabo hay una influencia que el liderazgo debe tomar y debe infundir en la iglesia en base a la palabra. Entonces, la iglesia debe involucrarse, pero hoy día de hoy hacemos énfasis también en el liderazgo de la iglesia. Otra cosa que aprendemos en esta primera sección
es que el involucramiento en las misiones tiene que ver con personas y al fin y al cabo. La iglesia debe apoyar personas, debemos enfocarnos en personas. Son personas que van al campo, llevan el evangelio, establecen iglesia, discipulan personas. Y este apoyo se puede dar de muchas maneras, ¿sí? Como por ejemplo orando, ¿sí? No, ahí está, perdón. Dice, orando, Efesios 6, 19 al 20, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahí vemos al final de la armadura de Dios que nos pide el apóstol que le incluyamos, ¿sí? Para que le sea dada palabra, para que finalmente el Evangelio pueda ser expandido por el mundo. También enviando, habíamos visto este pasaje muy conocido, pero lo leemos otra vez, ahí en Hechos 13, 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. También, como vimos en el ejemplo de Gallo, esto hace que podamos agradar más al Señor como hijos de Él y como iglesia. Los misioneros dieron testimonio del amor de Gallo. Él con su testimonio exaltó el nombre de Cristo y por supuesto la iglesia debe ser un ejemplo de eso. Además, vemos que el apoyar a estos misioneros es un sinónimo de servir a Dios. Ellos han salido, recordamos, por la causa de Dios, por amor del nombre de Él. Dios es quien los ha enviado y es por causa de Él principalmente que han salido. Otra vez, el involucramiento en las misiones tiene que ver con personas. Otra aplicación que desprendemos de esta porción es que la iglesia es la responsable de los misioneros. Nos referimos a la iglesia como iglesia universal, es decir, todos los creyentes en esta época somos responsables de los misioneros. Si bien es cierto que los misioneros pueden trabajar a medio tiempo, como Pablo lo hizo, sabemos que hacía tiendas, se observa que una iglesia madura apoya a los misioneros independiente de esto. La Biblia dice que a Pablo le enviaron una y otra vez los hermanos de Filipos. Pablo lo dice ahí en esa epístola, que le enviaron una y otra vez para sus necesidades. La iglesia local debe apoyar a los misioneros. Algunos han dicho que hay algunos que bajan por la cuerda, pero otros hay arriba que deben sostener esa cuerda. Esa es la iglesia local. Somos nosotros. Queridos hermanos, continuamos en el versículo 8 viendo cómo el Señor anima a Gallo a continuar con esta obra que él ya estaba llevando a cabo. Versículo 8, en la primera parte dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas, dice en la primera parte. Dios continúa animando a Gallo a servir a estos evangelistas itinerantes. Ahora agrega el plural nosotros, muy interesante, lo que indica que el apóstol Juan se estaba incluyendo en esta obra. Él se incluye, nosotros, no solamente tú, Gallo, todos tenemos que sostener a los misioneros. Toda la iglesia finalmente debe servir a los misioneros. La palabra debemos es muy interesante acá, porque viene de la palabra deuda. Y esto significa que la iglesia tiene un deber con los misioneros. Eso significa, tenemos un deber con estas personas que salen a evangelizar el mundo. Además, recordamos que el Señor nos ha mandado a evangelizar más allá de nuestras fronteras, ¿sí? No solamente debemos evangelizar nuestro entorno, que es parte de nuestra responsabilidad como cada creyente, sino que de una manera más colectiva también tenemos que pensar más allá. Hechos 1:8 dice,
Hechos 1:8. Sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos saber que esta tarea se lleva a cabo enviando y apoyando misioneros. Esto se logra haciendo que otras personas salgan y vayan a estos lugares en donde las personas están sin Cristo, perdidos en este mundo. Es sin duda una gran tarea, lo sabemos, es una gran tarea. Sin embargo, es una gran tarea en donde la Iglesia Bíblica Roca Grande puede ser muy útil para el Señor. Continúa diciendo el texto en la segunda parte del verso 8, dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Para que cooperemos con la verdad, dice en el versículo 8. La última frase de este versículo, el apóstol Juan le muestra al amado Gayo cuál es el propósito de ayudar a los misioneros. ¿Hay algún propósito práctico de por qué tenemos que hacer esto? Bueno, aparte de todos los principios que hemos visto, pero finalmente hay un propósito. Eso es lo que la Biblia nos muestra. La palabra cooperar habla de trabajar al lado, de colega. Es decir, que con los misioneros que salen al campo y la iglesia local somos un equipo. Eso es lo que la Biblia está mostrando. Somos un equipo de trabajo que funciona para un fin. ¿Sí? Servimos a Cristo juntos para que la verdad sea esparcida por el mundo. La palabra verdad es muy amplia en la Biblia, eso es, si uno va a ver, va a encontrar que la palabra verdad va a depender su significado del contexto, ¿sí? Tiene mucho significado. A veces indica algo que es cierto, a veces algo que es seguro, algo que es firme, que puedo confiar, pero acá nos habla de la expansión del Evangelio. A eso se refiere con verdad según el contexto. Para que el Evangelio sea expandido, para que la palabra de Dios llegue a otros lugares. Y retomando el punto anterior, así es como llega el Evangelio a otros lugares, con una iglesia comprometida y con misioneros fieles a Cristo. Es sin duda un trabajo en equipo. Por lo tanto, no es solamente de los misioneros, es un trabajo entre la iglesia local y los misioneros. Trabajo que también incluía a los apóstoles. Porque el apóstol Pablo decía lo siguiente en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Por lo tanto, tenemos este trabajo en equipo, este deber, para que el Evangelio corra y llegue a otros lugares. La palabra del Señor corra y sea glorificada. Es decir, en términos prácticos, la expansión del Evangelio. Entonces, queridos hermanos, como pudimos estudiar por medio del ejemplo de Gayo, la iglesia debe estar involucrada en las misiones. Esto debe hacerlo pensando en las personas, ¿sí? Nosotros apoyamos personas, a eso tenemos que apuntar, a personas que apoyamos. Es decir, en los misioneros. Debemos apoyar, orar, servir a misioneros y debemos seguir haciéndolo, ¿sí? Como le decía el apóstol Pablo a Gayo, ¿sí? Debes continuar con esta obra que ya llevas. Debes acoger a estas personas. Y debemos seguir haciéndolo. Debemos estar dispuestos a apoyarlos por causa del nombre de Cristo, sabiendo que además tiene un propósito Dios con esto. Sabemos la expansión del Evangelio por otros lugares. Dios nos quiere utilizar como iglesia en esta preciosa labor de alcanzar otros pueblos y naciones en este trabajo en equipo, en este servicio a los misioneros. Debemos orar por misioneros, debemos orar para que el Señor levante misioneros, por los misioneros que ya están en el campo. Debemos también orar por una planificación misionera. Es bueno también poner metas, ¿sí? Es necesario también pensar en eso para poder lograr y poder involucrarnos mucho más.
para que Dios nos permita servirle mucho más por medio de los misioneros que ya están en el campo, que el Señor nos permita no abra puerta para apoyar misioneros que ya están sirviendo al Señor. Y por sobre todo, nuestro corazón, nuestros pensamientos se ajusten a la palabra de Dios y hagamos los cambios que tenemos que hacer para su gloria. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por su palabra, por animarnos, por medio del ejemplo de Gallo, a ser una iglesia misionera, una iglesia que toma en serio tu evangelio, tu palabra, tus propósitos, tus mandatos. Te pedimos, Señor, de que podamos cambiar lo que está mal en nuestros corazones referente a esto. Podamos también mejorar lo que ya estamos haciendo, pero falta aún. Y también te pedimos que nos ayudes a agregar las cosas que tenemos que hacer y sin duda no las hemos hecho. Te pido, Señor, de que nos ayudes a crecer en esta área por medio de nuestro servicio a los misioneros, y también te pedimos por el liderazgo de nuestra iglesia para que también pueda ser parte de esto activamente, Señor. Te pedimos estas cosas y te pedimos que nos ayudes a servirte mejor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.